Estamos en este momento en una chacra en los alrededores de Oberá, donde realmente la comunidad sueca, que es la fundadora de esta ciudad, tuvo origen en unas de tantas chacras como esta, donde los inmigrantes suecos empezaron a trabajar la tierra colorada. Y vamos a hablar con una de sus descendientes, a pesar de su apellido, la doctora Matilde Giussi Paciello, la cual con sus hermanos está tratando de rescatar y valorizar todo lo que fue la épica de la inmigración sueca en la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias por abrir las puertas de esta casa tan añosa, una casa de madera con más de 100 años y con tanta historia. Gracias a ustedes por venir y por permitirme eh, comunicar a la gente, que la gente se entere que existe un lugar como esto todavía, porque esta casa fue construida por mis abuelos, como dijiste vos, en 1926, es decir, ya va a cumplir 100 años. Pero mi familia sale de Suecia en 1891 con un grupo muy grande de migrantes que vienen vía Brasil. Ese es el camino que tomaron porque Brasil había prometido una serie Brasil estaba tratando de reemplazar la mano de obra negra. Entonces, publica en los medios de Europa, sobre todo en la zona de Hamburgo y allí, en los diarios de esa zona, una serie de ventajas para la gente que quisiera emigrar y que quisiera venir a América. En aquel momento decía América y era América del Norte, América del Sur, elegía dónde ir, ¿no es cierto? No había un preconcepto con respecto a ninguna de las dos Américas. Tal es así que la mayoría de las familias se dividen y un grupo va al norte y otro grupo se viene a América del Sur. Pero Brasil incumple todas las promesas. Entonces ese grupo de suecos que vinieron, pero vinieron alemanes, vinieron italianos también, pero yo voy a hablar siempre del grupo de los suecos, que es el grupo de mi familia, ¿no es cierto? Y de la que tengo acabado conocimiento. Vienen y se dividen en dos grupos. Un grupo va a Guaraní das Misiones y el otro grupo va a Ijuí. Pero vienen cada vez más cerca del río Uruguay. Entonces, una de las cosas que hacían saber los que estaban en esta zona más cercana al río Uruguay era de que acá se podía vivir un poco mejor. Porque amén de que vienen de un clima tremendamente frío, sin conocimiento, la mayoría de la gente sin conocimiento de labranza ni ningún tipo de eso, y basado en las promesas que había hecho Brasil, este, tenían ¿cómo puedo decir? A ver, como un encargado, alguien que lo fiscalizaba, un señor que era el fiscalizador, me acuerdo que el nombre era Clodomiro, el odiado, que inclusive le secuestraba hasta los zapallos, de los zapallos se llevaba la mitad de los zapallos, o sea que hasta hambre pasaban esta gente, pero por esa situación, ¿no es cierto? No porque no trabajaran. Entonces se vienen y los que primero avanzaron sobre la costa del río Uruguay se asientan en el grupo grande se asienta en donde había una familia de apellido Lucena. Hoy en día hablamos de Porto Lucena, ¿no es cierto? Pero eso era una zona bastante importante donde esa familia tenía un obraje, creaba hacienda, una cantidad de cosas así. Y de allí cruzan a San Javier, de Porto Javier y de toda la zona de Porto Lucena, se vienen a la Argentina casi todos por Porto Javier, San Javier y después vienen a Bonplan. Yo ignoro por qué razón vinieron a Bonplan. Pienso que habrá sido la ruta o habrá sido el pueblo que en ese momento estaba más en boga, porque en realidad las tierras de esa zona son muy pobres, ¿no es cierto? No servían para el cultivo. Estas tierras esta región fue mensurada, hay una primera mensura de 1897-98 parece, y la otra termina en 1908. En esa última etapa de la mensura, mi abuelo, Gustavo Björklund, era el empleadito de Francisco Furlan, que era el agrimensor que hizo la mensura de todas estas tierras. Entonces contaba mi abuelo que un día, así le cebaba el mate, llevaba sus instrumentos, todo ese tipo de cosas, y le habrá tenido lástima, le habrá tenido un cariño especial porque era un gringuito laburador que andaba todo el tiempo dando vueltas por ahí, un niño de 12 años que trabajaba como un adulto, ¿no es cierto? Pero yo siempre digo que los niños pobres de aquella época trabajaban, ¿no?
Y entonces le dije, ¿qué te parece, Gustavo? ¿Qué nombre le podemos poner a este lugar acá? Y bueno, dice que mi abuelo le dijo, ¿y por qué no le ponemos Guaraní? Porque yo nací en Guaraní das Misiones, en Brasil, porque mi abuelo era el menor de los hermanos y había nacido en Guaraní das Misiones en Brasil. Esa es la historia más o menos de mi familia. Así que ese es el origen del pueblo de Guaraní. Era colonia guaraní, todo el mundo decía la Guaraní, la colonia guaraní, y fue quedando el pueblo. Después se formó el pueblo, ¿no es cierto? Bueno, ahora los descendientes están tomando una posta que es muy interesante de relatar, con un emprendimiento no solo productivo, sino también con sesgos de historia y sesgos sobre todo turístico ecológico. Y de conservación también, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos acá, como ustedes pueden ver, 9 hectáreas de monte nativo, con ejemplares varias veces centenarios, y creo que es muy valioso conservarlos porque las generaciones futuras no sé si van a tener muchas posibilidades de ver un monte como ese. Hablando del monte, ¿cuál es la situación actual del mismo y cuáles son lo que ustedes están proyectando para que se conserve, como decís, a perpetuidad? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer una reserva privada de ese monte, pero una reserva privada amarilla, porque hay toda una tipificación de colores, ¿no es cierto? Eso queríamos la roja, que sería los 100 años para mantener, pero la roja no permite los senderos en el monte, y de ese modo nosotros nos hubiésemos quedado sin el recurso que significa el turismo también, ¿no es cierto? Y los paseos por el monte, los senderos en el monte. ¿Y qué es lo que se puede ver en este monte? ¿Qué puedes destacar de, me vas a decir, sí, árboles añosos, pero digamos, todo una historia, porque toda esta zona era de monte cuando llegaron los primeros suecos. Sí, toda esta zona era de monte. Bueno, nuestra tierra acá tiene la particularidad de ser un cedral. Inmensos cedros, ustedes van a ver en este momento acá en el Yerbal hay un cedro que entre 3 personas nos lo abrazamos. O sea que los árboles, los ejemplares que hay son espectaculares. Pero amén de eso es una gran reserva de la flora y la fauna de este lugar. El que sabe andar en el monte y que anda silenciosamente así, va a descubrir que hay mono, cuatí, venado. Los venados se vienen casi siempre hasta la zona del Yerbal, andan por la zona del Yerbal. Este es más o menos el último reducto. Nosotros somos un grupo de amigos que siempre decir que esto es el templo sagrado de la naturaleza, porque no tienen otro lugar para refugiarse, ¿no es cierto? Y te digo que es bastante oneroso mantener ese monte así, porque nosotros estamos muy cerca de la ciudad. Entonces, el hacer un loteo de esa zona hubiese sido muy rentable económicamente, pero decidimos con mis 2 hermanos renunciar a esa posibilidad económica con el objetivo de mantener eso, porque queremos que los que vengan después de nosotros puedan apreciarlo y vean que eso está vivo todavía, ¿no? Seguimos en esta chacra maravillosa acá a las afueras de Oberá y estamos con Yuyi Pacielo. Y bueno, yo como turista o aquel que nos está viendo, ¿qué es lo que le puedes ofrecer para pasar el día en tu propiedad? Bueno, nuestra chacra tiene normalmente nosotros celebramos varios eventos, son 2 eventos de la tradición sueca, ¿no es cierto? El Midsommar, el Santa Lucía, distintos eventos, el evento de mayo, por ejemplo, así. Pero también tenemos todos los fines de semana, los jueves, viernes y sábado, un servicio que en Suecia se llama el fika. Fika es un espacio de tiempo que una persona se toma como para descansar, como para relajarse y como para empezar a trabajar de nuevo. No está legislado, pero es una costumbre totalmente adoptada por los suecos. Dicen que de los primeros idiomas, las primeras palabras que vas a aprender en el idioma sueco son fika y tax, que quiere decir fika, lo que te expliqué recién, y tax, que quiere decir gracias, ¿no es cierto? Por lo general, ¿cuál es el horario que ustedes atienden a los turistas que llegan hasta acá?
y a la tarde. Ese es el mejor horario para nosotros porque es una chacra donde se trabaja y no podés disponer de toda la gente para que esté pendiente, ¿no es cierto?, de que venga alguien, y todas las visitas tienen que ser con reservas. Eso es otra de las cosas, porque nos organizamos para brindarle ese servicio que brindamos a la gente. ¿Comidas típicas, bebidas típicas? Sí, comidas típicas y bebidas típicas, por supuesto, pero no solamente suecas, sino que también comidas típicas argentinas o de esta región. También hacemos eso. Contame cuáles son las comidas y bebidas típicas suecas. Bueno, por ejemplo, el smörgåsbröd, que es lo servimos como entrada. Köttbullar med sås, que es una albóndiga con una salsa. A ver qué otra cosa, después pepperkakor, todo eso, el glögg, ¿no es cierto? El vino, sí, sí, pero en esta zona medio que no se toma eso, o sea que acá más o menos recurrimos a las bebidas frías, que puede ser un jugo, un mate cocido frío, un té, esas son las cosas que se ofrecen con más asiduidad, ¿no? Yuyi, contame, ¿hace cuánto que arrancaron con este emprendimiento de agroturismo? La verdad que yo siempre digo que esto fue un acto de amor, porque esta chacra es de mi familia, desde tantos años así, acá nació mi mamá, nacieron mis tíos, nos criamos nosotros, todos. Entonces en determinado momento a mí me contaron que la chacra se iba a vender. Y yo dije, no, hice un gran esfuerzo, ¿no es cierto?, para que no pasara a otras manos, pero lo único que quería era conservarla, no se me ocurrió en ese momento nada. Recién a partir del 2015 nosotros empezamos a pensar en esto, como que si desarrollábamos un proyecto turístico, tenía más posibilidades de supervivencia, porque detrás nuestro van a venir lo que nos van a heredar, y al estar tan cerca de Oberá, esto significa un peligro constante como para hacer un loteo, ¿no es cierto? Y para conservarlo así, solamente se va a conservar si esto se consigue convertir en una unidad económica, que el que esté acá pueda vivir de la chacra. Contame de dónde vienen a visitarte a tu emprendimiento. Uy, de muchos lugares, por suerte, de muchos lugares. Hay un grupo que hace té artesanal con nuestros vecinos y amigos de toda la vida acá, los San, y bueno, vienen de Alaska, de México, de distintos países así. Realmente creo que de Europa no viene tanta gente, o no ha llegado todavía, somos nuevos nosotros. En el turismo somos tremendamente nuevos, así que, y recién se está difundiendo la existencia de esto, y la casa, viste que recién estamos terminando de restaurarla también, o sea que tenemos expectativas de que sí, de que se sume la gente, porque es un lugar espectacular, así que y único, yo creo, en muchas cosas. Acá nosotros reunimos agroecología, ahora justamente en este mes estamos gestionando nuestros sellos de agroecología, porque somos las primeras 3 chacras que van a tener el sello como agroecológica, no en transición, agroecológica, porque desde el 2018 estamos trabajando justamente para convertir eso en un sistema el SUC, que es un sistema único de certificación participativa, ¿no es cierto?, que maneja la provincia de Misiones. A nosotros que nacimos o vivimos en la tierra misionera a veces no nos llama tanto la atención como al turista. ¿Qué le es sobresaliente al turista de otras provincias en cuanto a lo que tiene, todas las bondades que tiene nuestra querida Misiones? El verde y el rojo. Nadie es indiferente a la infinita tonalidad de verdes y al rojo de la tierra, que cuando vos le decís el rojo, la gente no asocia que puede ser realmente un rojo. Y cuando ven, se sorprenden, ¿no es cierto? Para cerrar este bloque, Yuyi, ¿cuál es el desafío a futuro para este emprendimiento? ¿Quieren hacer cabañas? ¿Quieren hacer piscinas? ¿Qué es lo que más tienen en mente? No importa cuánto tiempo tiene, pero para seguir desarrollando esta idea. Bueno, nosotros tenemos 25 hectáreas, que es una cantidad bastante interesante para hacer cosas y para cuidar también, que se vuelve difícil muchas veces de cuidar.
queremos hacer cabañas, pero en la parte de abajo tenemos el arroyo, que estamos trabajando para hacer un lago, ¿no es cierto? Y almacenar el agua. Nosotros también trabajamos con la conservación de las nacientes de agua, que son propias del monte. Eso hemos defendido a capa y espada y vamos a seguir defendiendo, porque el día que se voltee el monte se van a desaparecer las nacientes. Así que eso es muy importante. Queremos hacer en la parte, se comenzó con el quincho, y ahí queremos hacer un quincho un poquito más completo, digamos, con una piscina, alojamiento, que la gente venga y diga, me quiero quedar 2 o 3 días, porque nos pasa siempre que la gente que se queda y llega a la tardecita, pareciera que no se quiere ir, y a veces nosotros ya estamos cansados y la gente está tan feliz, ¿viste? Que nos quedamos, por supuesto. Yuyi, para cerrar este bloque tan interesante con tantas opciones para los turistas de la región, ¿cómo hacen para contactarse directamente vos y tener más detalles de lo que aquí se está trabajando, de lo que aquí ustedes ofrecen? Bueno, nosotros estamos en Instagram y tenemos Facebook también. Bueno, tanto en Instagram como en Facebook nosotros somos Nuestra Chacra Turismo Rural. Y todas las visitas tienen que ser con reserva, y las visitas al monte son guiadas. Eso siempre, no, nadie entra solo al monte. ¿Cuál es la capacidad máxima de turistas que podés recibir en un día? Bueno, estuvimos recibiendo a mucha gente porque vinieron alumnos, grupos de alumnos y esas cosas, pero no es nuestra idea que sea una cosa masiva, que venga una cantidad de gente más personalizada. Nosotros nos movemos entre un grupo de 20, 25 hasta 30 puede ser tolerable, porque también para darle un servicio personalizado, para que conozcan la casa y todo eso, necesitamos un grupo menor de gente, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna vinculación con la Dirección Turismo de la Municipalidad de la provincia y otros agroemprendedores? Sí, tenemos, felizmente y gracias a Dios tenemos. La Dirección de Turismo de Oberá nos ha hecho un espacio especial. La verdad que agradezco mucho a la directora de turismo porque siempre nos tiene en cuenta. Lo mismo que Alejandra Cipituca de Turismo Rural de la provincia, a Tony Listrom. Sí, tenemos respuestas así con respecto a eso. Lo que nunca conseguimos es un crédito, nunca conseguimos plata. Por ahora, no hay que perder las esperanzas. Estamos con el señor Gustavo Pacielo Björklund, otro de los descendientes de esta familia emblemática en Oberá. La familia Björklund, todos los obereños conocen porque ha sido una de las pioneras. Bueno, Gustavo, esta iniciativa de tener monte nativo o virgen en esta zona pareciera algo muy raro, pero también nos permite vislumbrar cómo fue la vida de los primeros colonos que llegaron a la zona del kilómetro cero, del Yerbal Viejo, y me gustaría que nos describieras un poco cuántas hectáreas tienen, qué especies se encuentran y cómo están trabajando con el mismo. Bueno, en realidad hay 9 hectáreas de monte nativo, muy bien preservado, ¿viste? Yo no sé, no creo que exista monte totalmente virgen en ningún lado de la provincia de Misiones, pero este es un monte muy preservado. Existen todas las especies que normalmente tiene el monte misionero. Y hay árboles muy añosos, ¿no es cierto? Hay cedros de tamaño muy importante, ¿no es cierto? Y te hablo un maderero de toda la vida, ¿viste? Porque yo realmente sé de monte y bueno, trabajé toda la vida en eso. Inclusive el último trabajo que hice en la Argentina antes de irme a vivir a Paraguay, hice 5.000 hectáreas, hice el servicio forestal de 5.000 hectáreas en Puerto Península, pegado al Parque Nacional de Iguazú. Inclusive uno de los rodales que me tocó estaba el aeropuerto de Iguazú sin mensura, dentro del rodal de 1.000 y algo de hectáreas que me tocaba hacer el aprovechamiento. Y bueno, y el monte es igual que eso, están todas las especies. Además de cedro, lapacho, que bueno, pobrecito el lapacho, a veces solito cuando florece la gente lo descubre. ¿Qué otras especies
como se decía antes, de ley existen y cuál otra que, digamos, sean llamativas, que quizás hoy es muy escasa en el resto de los montes que han sido explotados? Bueno, acá maderas duras, ¿no es cierto? El lapacho prácticamente no hay porque el lapacho le gusta más la zona de piedra. Hay poco lapacho acá, pero hay grapia, hay cañafístola, hay angico, hay maderas, por ejemplo, poco conocidas como camboatá, sabuguero, en fin, maderas que comercialmente son poco conocidas. Inclusive hay un árbol de una especie que es bastante raro de encontrar, ¿no es cierto? Que según la bióloga, ella nunca vio un árbol de esa especie del tamaño que está. Si hacemos una recorrida por el monte, yo lo voy a mostrar, ¿no es cierto? Esta zona es conocida antiguamente como la colonia Llevar Viejo. ¿Encontrás hierba silvestre en este monte? El árbol, había un solo árbol de hierba silvestre de gran porte y hace unos 3 años se secó. El árbol está en pie todavía, pero está seco. No le pasó nada, ¿no es cierto? Llegó a su ciclo de vida. Llegó a su ciclo de vida. Todavía se encuentra en pie, ¿no es cierto? Es un árbol inmenso, pero está seco. Con respecto a todo lo que ustedes están planificando, ¿cuál sería desde el punto de vista de enseñanza, sobre todo para el poblador, no solo de Misiones, no solo de la ciudad, sino el que venga del resto del país o del extranjero? ¿Cuál es el objetivo principal de esta preservación y todo lo que es el sistema educativo a través de esta preservación? Bueno, primero, ¿no es cierto?, podemos notar que cuando ingresamos al monte, la temperatura es de 5 a 6 grados más baja que fuera del monte. Y en invierno, cuando hace frío, es 5 o 6 grados más alta, es decir, tiene una temperatura más estable que el resto. Es un gran reservorio de agua porque el monte hace como si fuera una esponja. El agua cae y se queda ahí, se va liberando lentamente a los arroyos, que era lo que ocurría. Los arroyos de Misión eran mucho más grandes antes, cuando estaba el monte nativo, que ahora. Y más estables. Eran más estables, precisamente. Un árbol de mediano porte enfría más que 10 aires acondicionados prendidos a las 24 horas. Absorbe 45 kilos de carbono por año y produce oxígeno en una cantidad aproximadamente de lo que respiran 8 a 10 personas. Es increíble. El menor valor de un árbol es la madera. Con respecto a poder, digamos, hacer una visita, ¿cómo están organizando ustedes? ¿Estás vos a cargo? ¿Hay una persona? ¿Hay un guía? ¿Se los deja entrar libremente? No. En el monte hay demasiadas cosas para preservar, ¿no es cierto? Y la gente realmente, si uno no le guía y no le explica, ¿no es cierto?, cómo son las cosas, que la determinada especie, podríamos poner un cartelito a cada especie, pero no significaría nada si no se le da las explicaciones necesarias de para qué sirve, cuál es la función de ese árbol y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces hemos decidido que todas las visitas al monte son guiadas. Tu hermana decía en un comentario que, bueno, los que vivimos acá y conocemos un poco el monte nativo, que en definitiva hay además de una gran variedad botánica, una gran variedad faunística, o sea, que realmente todavía existe en cercanía de las ciudades, que con el COVID se volvió a ver muchos animales que supuestamente no había más y la gente decía, no, yo vi un venado, yo vi, digamos, distintos tipos de animales en la cercanía de la ciudad porque la gente no recorría. ¿Qué podemos apreciar si tenemos suerte en este monte? Y acá hay de todo, venados, tatúes, ¿no es cierto?, pájaros, hay todo lo que te imagines, hay loro, hay tucanes, ¿no es cierto? Es un reservorio, realmente es un reservorio y es uno de los únicos. Recientemente la gente comentaba que acá en el pueblo de La Guaraní se vio un tigre. Salió en todos los diarios, no sé si ustedes se enteraron también, ¿no es cierto? Nosotros teníamos... ¿Que estaba acá refugiado? Yo no sé si estaba acá refugiado porque nunca encontré huellas de tigre, ¿no es cierto? Pero
Es un animal que camina muchísimo, pero sí que a lo mejor pasó por aquí, no me queda duda, ¿no es cierto? Bueno, y te agradezco mucho y yo creo que lo importante de esta visita es, como decís vos, interpretar la selva, saber qué funciones tiene y cómo interactúa la selva entre las especies, tanto vegetales como animales. Bueno, los japoneses, por ejemplo, tienen una costumbre que le llaman baño de monte, que es recorrer el monte, ¿no es cierto? Si uno tiene suficiente sensibilidad de abrazarse a un árbol, uno siente la energía que emana de ese ser, porque es un ser vivo, ¿no es cierto?, que posiblemente nos supere en varios centenares de años, ¿no es cierto? Y bueno, es inclusive acá hay helechos, hay clases de helechos que han convivido con los dinosaurios, que están exactamente igual en estructura celular a como eran hace 100 millones de años. Es uno de los pocos seres vivos que todavía están de aquella época. Es algo increíble, ¿no es cierto? Yo cuando tengo grupos estudiantes o cosas así que recorremos el monte, no se entusiasman hasta que le empiezo a mostrar esas cosas. Ahí recién se dan cuenta, ¿no es cierto?, del valor que tiene un monte nativo. Muchas gracias, Gustavo. No, de nada, por favor. Estoy a sus órdenes para cualquier, inclusive los invito a hacer un recorrido por los senderos, ¿no es cierto?, para que puedan verificar y ver lo que realmente es un monte nativo. Unos minutos antes de cerrar este programa en este emprendimiento tan interesante, me gustaría felicitar a Yuyi y a todos sus hermanos por este homenaje que hacen a sus ancestros, a todos estos inmigrantes que forjaron con mucho trabajo, sudor y lágrimas esta bendita tierra misionera. Y bueno, realmente es un homenaje, uno se siente muy a gusto, muy en paz, y ojalá haya muchos más eventos de esto. Pero bueno, antes de cerrar nuevamente les quiero agradecer personalmente a todos nuestros auspiciantes. Estamos cumpliendo 27 años en el aire, en forma ininterrumpida con Tecnificando el Agro. Para nosotros es un gran logro y esperamos poder seguir así en el tiempo. Si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa Tecnificando el Agro.